¿Qué tal, Martín, Mónica? Buenos días para Buen ustedes, ¿cómo están? día. ¿Cómo le va, Santiago? Muchas gracias por este contacto. Por favor. Bueno, me parece importante empezar, porque lo veníamos hablando previamente con mis compañeros, Sí. la cuestión de la percepción del argentino sobre la realidad económica actual, ¿no? Que yo creo que en muchos Mm. casos está más cerca de lo que piensa Messi o lo que dijo Messi de lo que expresa el gobierno, ¿no? No, de eso no hay ningún tipo de Mm. dudas. Digo, fíjate que la principal preocupación de los argentinos hoy es no llegar a fin de mes. Claro. Uno de cada dos argentinos nos dicen que su principal preocupación es que les faltan ingresos, tanto personales como familiares, para poder llegar a fin de mes. Eso es una realidad. Ujú. Si querés, para contestarle al, no al presidente, pero sí para dar por ahí un poco más de datos, sobre Sí, todo, es cómo hacen, porque la pregunta es esa, bueno, ¿cómo hacen los argentinos para llegar a fin de mes? Si el presidente lo que dice, bueno, si no llegan a fin de mes, la gente estaría en la calle muriéndose de hambre. ujú, Bueno, no, la respuesta es que lo que hacen los argentinos para llegar a fin de mes es endeudarse. Digo, ahí hay una gravedad en términos económicos muy alta, porque casi 3 de cada 4 argentinos o familias argentinas están endeudándose para llegar a fin de mes, usando la tarjeta de crédito, sacando préstamos a través de entidades financieras, bancarias, a través de las aplicaciones que ahora sí, te dan crédito cuando vas a comprar algo. Entonces, esa situación es grave, y sobre todo cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo crees que vos está tu economía respecto a los últimos 6 meses? Ahí los números sí son alarmantes, porque casi el 75% de los argentinos te dicen que su economía está peor que hace 6 meses. Menos del 30% te dice que está mejor. ajá, Sí, el dato positivo, si querés, para el gobierno, es que la expectativa futura, cuando le preguntamos, bueno, ¿y cómo crees que va a estar de acá a los próximos 6 meses? Hay una leve mejora en favor de creer que la situación económica va a mejorar. Pero el dato, para mí, uno de los datos más interesantes del informe es, esto es lo que uno piensa de su propia economía. sí, Y dice, bueno, y le preguntamos, bueno, pero ¿cómo crees que está los otros argentinos? Puede ser un familiar, tu amigo, tu vecino. Ahí los números son peores. Ahí creen que el 80% de los argentinos la está pasando mal. Si querés, claro. para coincidir por ahí con las declaraciones que dijo Messi, cuando uno ve de afuera al otro, lo ve que está peor. Entonces ahí hay un tema muy preocupante en términos económicos para las familias argentinas, para el argentino promedio, que claramente el gobierno no es que no sabe qué sucede, sino que está Ujú. tratando de hacer caso omiso para por ahí imponer un relato comunicacional que, cuando uno lo contrasta con la realidad, no solo con una encuesta, que una encuesta es el termómetro, la foto del día, de la semana, del mes, sino la realidad dice otra cosa. Claro. ¿Sabe que me quedaba pensando esto que nos venía contando, ¿no? De cómo la gente, más allá de que ve su situación algo estancada o peor, está esperanzado de que va a venir un futuro mejor. Leí Sí, bueno, ya hace un tiempo en realidad, ¿no? Una columna de Carlos Fara, ¿no? También analista político sí, reconocido sí, sí, sí. a nivel Ujú. internacional, donde definía, en realidad no es un concepto propio, pero lo definía lo que se denomina disoptimismo. Seguramente lo he Sí, escuchado, ¿no? Que es sí, 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 sí. básicamente esto, la mezcla de descontento o desilusión, pero con esperanza o optimismo hacia el futuro, ¿no? Sí, así es. Bueno, Podríamos, sí, es que de ese optimismo, de esa esperanza de que la situación mejore, muchas veces no contrastándolo con la realidad, es una cuestión también de marcos o sesgos ideológicos. ujú, Es donde el gobierno tiene toda, si querés, como se dice en el barrio, toda la artillería o los cañones apuntados hacia eso, sí, porque es lo único que puede generar. Cuando muchas veces preguntamos, bueno, ¿cuáles son las medidas que el gobierno toma y son favorables a vos, a tu familia, a tu economía? Los números son más que negativos. ujú, Entonces el gobierno necesita anclar en ese optimismo, en esa, hasta si querés, situación particular, sentimental, emocional de las personas, para mostrar que en un futuro puede haber alguna mejora. claro. Es hoy el ancla o el anclaje que tiene el gobierno para pensar, como bien decías vos, dentro de un año, un proceso electoral que en Argentina, un año, decís, bueno, falta poco. Sí, sí, sí. Santiago, ¿nos Hola, escucha? hola. Santiago, ¿nos escucha? ¿Escuchan bien ustedes? Ahora sí, recién lo perdimos, perdón. Perfecto. Nos quedamos en que Un faltaba un año momento. para las elecciones, sí. Falta un año, que en Argentina un año uno cree que es un tiempo corto, pero es
es muchísimo tiempo. En Claro. términos políticos es mucho tiempo. Claro. Yo justamente en eso pensaba cuando uno ve y dice, bueno, la alternativa al presidente Javier Milei, por hoy Mm. aparecen viejos nombres, ¿no? Axel Kicillof, o por ahí alguno lo mencionó Sergio Massa, y yo Sí. recordaba, digo, a ver, no sé si va a surgir o no el año que viene, eso, la verdad que no sé si se pondrá de acuerdo la oposición o no, si la mejor alternativa seguirá siendo Javier Milei, eso lo va a definir la gente, pero hay que recordar que Javier Milei empieza a aparecer un par de meses antes a las PASO en el radar nacional, ¿no? O por lo menos en el interior del país. Sí, Milei, la diferencia que tenía con cualquier otro outsider es que era una persona que tenía un nivel de conocimiento muy, muy alto. Digo, Claro. más allá de que no tenía por ahí intención de voto, vos lo medías a nivel nacional un año antes y te daba 5, 7, 8, 10%, Ajá, la gente lo conocía. Lo claro. conocía por el trabajo en los medios de comunicación. Bueno, creo que había sido la persona o el personaje con más minutos en los medios de comunicación del último año. Sí, sí, Tenía un sí. trabajo muy, muy bueno en redes sociales. Entonces, eso le permitió, si querés, ir de menor a mayor de forma muy sostenida y llegando a, creo que 20%, Sí, 17% en su primera elección en la ciudad de Buenos Aires, pero con un nivel de imagen mucho más alto y un nivel de conocimiento mucho más alto. Y ese camino le permitió llegar a donde llegó. Digo, había una frase de él que era, si yo paso la primera vuelta y entro a balotaje, claro. gano, no me gana nadie. Sí, Eso, que tiene era una razón. afirmación con mucho sustento estadístico Sí, por trabajo de encuesta, digo, nosotros teníamos números similares, bueno, hoy se le vuelve a encontrar. claro. Digo, hoy creo que es a la inversa. Digo, hoy el gobierno está complicado en lo que es un balotaje, en lo que es una definición mano a mano. Hoy nosotros, con quien lo estamos comparando es con Axel Kicillof, porque es el dirigente de la oposición que mejor imagen tiene, que más Ujú, mide, el más conocido también, es un sí, 90% de imagen a nivel nacional de conocimiento. ¿Qué le pasa al gobierno? Tiene una primera vuelta difícil porque no puede despegarse del peronismo, está a un punto y medio arriba, sí, tanto por marca, La Libertad Avanza, con Fuerza Patria, o con nombres propios, Javier Milei y Axel Kicillof, estamos hablando de entre un punto y medio de diferencia, claro. y en balotaje una moneda al aire, un futuro incierto, porque hasta hace 2 meses Kicillof se imponía por un punto coma cinco, ahora nos dio empate, 39-9 a 39-9, pero Mm, lo que nos marca eso es una sociedad que se va a polarizar, claro. que es el juego que le sirve al gobierno, obviamente, porque necesita traer todo el rechazo antiperonista a su favor, aunque algunos estén de acuerdo o no con las formas, algunos estén de acuerdo o no con el plan económico, lo que no quieren es que gane el peronismo, Sí, pero me parece que la novedad de este informe es que preguntamos si estaría dispuesto a votar a cualquier candidato para que no gane Milei o a cualquier candidato para que no gane el peronismo, y el antimileísmo dio más alto que el antiperonismo. Digo, ahí es donde el gobierno se empieza a complicar mm, el balotaje, porque hay más gente que rechaza al gobierno de Javier Milei que más gente que rechaza el peronismo. Ahí claro, hay un dato que para todos es clave. claro, que sí, que seguramente lo debe estar observando el gobierno, ¿no? Siempre pensando, Santiago, que todavía queda, usted dijo, parece poquito, pero en realidad en política es un montón. No. El gobierno puede Mm. tomar un montón de decisiones de acá a un año, ¿no? Sí, Pensando sí, en las claramente. elecciones. Obviamente el gobierno Claro. necesita dar algún tipo de alivio en términos económicos a la sociedad, alguna medida. Lo que pasa que también acá voy a dar una frase de Milei. Milei decía algo que lo decía Albert Einstein, que es no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Claro, Si el gobierno piensa seguir con este modelo económico, con estas medidas económicas, donde el 70%, 75% de los argentinos te dicen que no están bien, y bueno, va a ser difícil que al momento de la elección junte las mayorías necesarias para imponerse en primera vuelta o después imponerse en un balotaje. No digo claro, que no lo pueda hacer, digo que hoy tiene un terreno mucho más difícil del que tenía hace 6, 9 meses, donde prácticamente no tenía rivales. De claro. repente tiene rivales, de repente la economía está cada vez peor para el argentino que sale a trabajar, para el argentino que se levanta temprano, para el que sale a manejar un Uber, para el que sale a la oficina, para el que sale a hacer una changa. Llegar a fin de mes ya no es más 30 días, ya no es más 60 días, sino es cómo pueda financiar un endeudamiento que veremos cómo hacen las familias para dentro de 6 meses o 12 Claro. meses a la hora de la elección llegar en condiciones económicas para decir, bueno, si bien yo tengo
muchas cosas en contra del peronismo o quien esté enfrente de Milei, la verdad que este modelo económico no me cierra y no me permite no solo llegar a fin de mes, sino tener una calidad de vida que creemos que los argentinos hoy están empeorando en términos de calidad. Claro. Santiago, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, hasta luego. Que tenga buen día. Hablamos con Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección Consultores.